Algo que me viene ocurriendo hace un buen tiempo es que noto a mi alrededor como que poco hambre, ¿no? Primero pensaba que era algo de repente alrededor mío, si bien estoy rodeado de emprendedores y de gente que quiere, digamos, ir para adelante, pero después me estoy dando cuenta que es una sensación que me parece que el mundo en general, ¿no? En el mundo hay falta de hambre. Y cuando digo hambre me refiero a ganas de, digamos, garra, de progresar, de avanzar, como decimos acá quizás, de comerte la cancha, de repente de ir por la medalla olímpica. Venimos hablando tanto de los Juegos Olímpicos. Saben que hace poquito fuimos a Europa, fuimos a la convención de RE/MAX Europa, y quizás porque estoy con esta sensación y esta conversación mía en la cabeza y muy pendiente con las antenas paradas, pero nos pasó de que salimos al aeropuerto, es verdad que viajábamos con dos maletitas bastante grandes, y era difícil encontrar un taxista que tenga ganas de levantar dos maletas. Y cuando finalmente encontramos una, cuando nos subimos, por supuesto que lo ayudás, porque vos sentís que tenés que ayudarlo, porque si no te quedás sin taxi. No sé si ustedes lo notan o no, pero como no hay tantas ganas de hacer todo el esfuerzo. Hay como una fiaca, le llamamos nosotros. Esto es lo que yo percibo, ¿no? Y estaba en Europa, y yo notaba la convención, por ejemplo, la convención, digamos, en RE/MAX, y yo digo, quizás esto nos pasa muchas veces al emigrante, ¿no? O a la persona que de repente viene fuera y vos, no es más fácil también identificar oportunidades estando en otro hábitat, en otro contexto. Pero yo miraba situaciones y oportunidades que están ahí flotando y a veces simplemente no se están aprovechando. Y con Doti nos acordábamos de nuestros comienzos, de cuando la plata no alcanzaba, donde las ideas eran mucho más grandes que los recursos que teníamos, donde estábamos viendo y pensando cómo llegar a fin de mes. Y a veces en esta conversación que tenemos los dos, decimos, che, ¿no te pasa a vos de creer que éramos más creativos cuando no teníamos de repente tanto? O que de repente quizás en los comienzos hacíamos estirar los recursos que teníamos y lográbamos mucho más con menos. Entonces acá me lleva quizás a uno de los puntos, que a veces la incomodidad, las crisis, el faltante nos lleva quizás a hacer mejor uso de lo que tenemos y además a tener ese hambre que yo creo que es un hambre necesario para poder triunfar, para poder avanzar, para poder progresar en la vida. Antes de seguir, dos cosas. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y de esa manera, cada vez que sea un episodio, te vas a enterar. Lo llevo a otra conversación. Hace unos meses, estaba conversando con un pariente nuestro que vive en el extranjero. Y me comentaba, él me comentaba de su hijo. Me decía, che, fíjate vos, mi hijo más grande está en la universidad y la verdad que no sé, está como un poco vago y ahora viene el segundo y realmente, digamos, no sé qué hacer. Entonces me comenta esto y yo le digo, che, ¿y vos, que a vos no te ha ido mal en la vida? ¿Qué hizo tu viejo? Yo no tengo hijos, por eso que yo tengo todo el respeto y la admiración por los que tienen hijos, ¿no? Digo, porque uno imagino que a sus hijos le quiere dar absolutamente todo. Vos naciste de repente con pocos recursos, quizás no te sobraba nada, no te faltó, pero tampoco te sobraba, estabas con lo justito. Y si vos sos una de esas personas que ha progresado y avanzado, yo me imagino que tenés a tu criatura y vos querés a tu hijo darle absolutamente todo, que era la situación de esta persona. O sea, él había venido, la había remado de abajo, qué sé yo, habían progresado en el mejor barrio de la zona, la mejor universidad que podía mandar a sus hijos, pero en el fondo no estaba contento de repente con el hambre, con la garra, con la tripa que le estaba poniendo, ¿no es cierto?, su hijo. Y yo le digo, che, ¿y a vos qué te dieron? ¿No? ¿Cómo? Y me dijo, no, a mí me mandaron a la calle y me pusieron a laburar, no me dieron la tarjeta de crédito de repente que hizo para que esté en la universidad haciendo. Y con esto yo no estoy tratando de decir que 2 más 2 nos dan 4 siempre en la vida, ¿no? Pero a lo que creo, y por ahí una de las cuestiones, que es muchas veces la comodidad, el confort, es como un lugar complejo a veces para crecer y tener y desarrollar hambre y garra y gana. Y sin esas garras y esas ganas, ¿cierto? Si estudiamos y vemos las historias de las grandes empresas, marcas, proyectos, descubrimientos, lo que fuera, había una persona primero atravesado por una visión, por un sueño que lo desvelaba, que lo sacaba, que digamos que esa persona lo hubiera hecho gratis el resto de su vida, pero después había una entrega, un hambre, ¿viste? Ir, y no lo encuentro. Yo creo que la incomodidad definitivamente, a ver, no todo el mundo, porque por ejemplo, fíjense ustedes, vuelvo a nosotros. Doti tuvo una crianza muy distinta, digamos, a la mía. Ella nació en un hogar donde de repente tenía a su alcance y le dieron absolutamente todo. Ahora, lo maravilloso, por ejemplo, de su historia es que ella en un momento dado dice, che, yo necesito cortar, yo necesito de que me dejen de dar absolutamente todo. Ella tuvo la valentía, digamos, no, le podemos invitar a ella un día y decirle, bueno, pero aquí llegó, pero ella cortó y dijo, ¿sabes qué?
Yo necesito escribir mi propia historia. Yo necesito salir y construir yo sola. No quiero que me den absolutamente todo. Y muchas veces con Doti lo hablamos en privado y entre nosotros, qué sé yo, por ahí nosotros ni siquiera nos habíamos encontrado. Nuestros caminos no se hubieran cruzado si yo no hubiera tenido esta determinación, este deseo y esta, digamos, de decir, listo, fantástico, hasta acá llegué, a partir de acá yo empiezo a construir y empiezo a hacer y empiezo a trazar mi propio camino, ¿no? Veo muchas veces situaciones de personas que la comodidad los termina en algún punto, creo que achanchando, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, para nosotros, y hablo hoy como emprendedor, como empresario, es mucho más difícil de repente hoy que era hace 20 años, cuando tenés que luchar para pagar la luz, para pagar el alquiler, para pagar los sueldos, ¿no es cierto? De mantenerte hambriento, de mantenerte, ¿no es cierto?, despierto, de mantenerte con ganas de aprender, de crecer. Y esto me lleva un poco a que creo que Argentina, América Latina, tiene su costado muy positivo. Yo creo que tiene un costado muy positivo porque estas adversidades que enfrentamos, las crisis que tenemos, estamos acostumbrados a vivir en un país donde las reglas nos cambian todos los días, con lo cual tenemos que estar un paso adelante, tenemos que ser ágiles, tenemos que estar despiertos. Entonces, me parece que hay una suerte de condimentos dados para que tengamos hambre. Pero aún así todo, aún con todo esto que ocurre, yo veo, quizás un poquito más de hambre que en otras partes del mundo, que nos falta. Entonces vos decís, Seba, ¿y qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? No sé, un par de ideas que yo pienso es... El crecimiento se da en la incomodidad. Busca de generarte incomodidades, busca de rodearte de personas que piensan de una manera distinta, que aspiran a otra cosa. Yo creo que, vuelvo un poco quizás a nuestra historia, en estos 20 años como emprendedor, /empresario, es ponerte en situaciones donde estás incómodo. Y vos decís, ¿cómo lo hacíamos nosotros? Por ejemplo, es siempre conversando con una persona que tiene sueños quizás más grandes que los tuyos, que tiene problemas más grandes que los tuyos, que tiene cuentas bancarias más grandes que los tuyos, que maneja, ¿no es cierto?, negocios o administra, ¿no es cierto?, situaciones más grandes que las tuyas. Ponerte en el lugar donde desafiarte, rodearte con personas, no sé, conversar con la persona que está en el grado siguiente al tuyo. Vos estás en tercero y conversar con la persona que está resolviendo problemas de álgebra. Aprendamos a hacer preguntas. Vayamos por la vida haciendo preguntas. Y quizás la última, si yo tendría que pensar, es ser inquieto. Nosotros, por ejemplo, yo digamos, dentro de RE/MAX somos 7.000 y pico de emprendedores. Y, por ejemplo, ahora en la Fundación Inspirar, que también buscamos generar un clima y un hábitat también de colaboración, de compartir, de sentarnos, de conocer historias. Y yo a veces les digo a la gente, che, pero sé inquieto, salí de la comodidad en la que vos estás y andá y cruzá y saludá a la persona que está allá del otro lado y andá a conocer la historia de esa persona. Y muchas veces me asombra ver cómo nos quedamos ahí. Yo digo, salí, andá y hacer preguntas. Nosotros llegamos hasta acá, y nos queda un montón por donde seguir, pero llegamos hasta acá siendo inquietos, yendo a hacer preguntas y a conocer a personas que siempre están en un lugarcito quizás un poco más avanzado que nosotros, diciendo, che, ¿cómo hiciste? Y a partir de ahí trabajando desde delfín en mente, trabajando hacia acá. Si llegaste hasta acá, suscríbete a nuestro canal y sé parte de nuestra comunidad. Ojalá que esta conversación, que por ahí no tiene ninguna conclusión, pero simplemente una inquietud que quiero transmitir y compartir con vos, te despierte el apetito de querer ir a avanzar, a progresar. Quizás también tiene mucho que ver con esto de que creemos de que ¿para qué si no tiene sentido? De ¿para qué si quizás no puedo? Pero yo soy un convencido que en el mundo las cosas se empiezan a dar, que la suerte te encuentre con hambre, que la suerte te encuentre haciendo, que la suerte te encuentre haciendo preguntas, que la suerte te encuentre rodeándote de otras personas, que la suerte te encuentre siendo inquieto. Entonces yo creo que vas a darte cuenta un día de que a la larga existe, creo que una vida mejor, un proyecto mejor, un futuro mejor, no solamente para vos, sino que para las personas también a tu alrededor. Gracias por acompañarnos, gracias por bancarnos, gracias por escuchar esta conversación. Seba Sosa del Rincón Emprende con Propósito, y recordá, abrazá un propósito, desafía al mundo e inspira a una persona en el día de hoy. Hasta la próxima.